Claudio tiene muchas particularidades. Sus temas de investigación tienen que ver con la degeneración celular. Se ha ganado tanta plata, lo persiguen para regalarle plata, porque el nivel de avance de sus investigaciones son de las investigaciones que realmente se notan los resultados, que están avanzando en mejorar, entender y ayudar a generar un mejor horizonte para enfermedades que generan tanto impacto social como el Parkinson, como el Alzheimer, como el ELA. Es uno de los científicos de mayor renombre y reconocimiento a nivel internacional. Es un lujo para nosotros tener a Hetz hoy día acá. ¡Ja! Y entonces, démosle un aplauso al manso gigante Claudio Hetz. Yo tengo otro sponsor. Esa cerveza es muy mala. Bueno, ya vieron el título de mi charla. Realmente no me voy a enfocar en lo que hacemos en el día a día. Estos son proyectos muy recientes que hemos estado desarrollando, yo creo que en los últimos 2 años, pero son realmente fascinantes. ¿Atrás escuchan? ¿Ahí? ¿No? Bueno, tienen que subir acá entonces. Entonces, extender la expectativa de vida o simplemente buscar la eternidad ha sido un tema de discusión en la historia de la humanidad por siempre. Y hoy en día ya es más que nada ficción, literatura, cine, etc. Pero la idea de hoy es como convencerlos de que en realidad no es tan ciencia ficción. Están pasando cosas que realmente van a cambiar el futuro de la medicina. Y claramente ya tenemos el campo, evidencia científica súper sólida que nos dice que de alguna forma sí podemos modificar el curso del envejecimiento. Entonces les quiero mostrar hoy algunos experimentos que son súper locos. Todo esto, lo que les voy a mostrar, viene de los últimos 4 años. Traté de enfocarme en descubrimientos que se han publicado en revistas científicas top. O sea, todo lo que está acá es realmente serio. Espero que se sorprendan. ¿Y por qué esto es importante en Chile? Porque obviamente estamos acá en el fin del mundo. Uno podría pensar por qué podría ser relevante lo que hacemos acá. Porque está pasando algo muy especial, muy particular. La población chilena, en toda América, es la población que está envejeciendo con una mayor tasa. O sea, estamos a la par con Canadá, con una tasa mayor que Estados Unidos, que países desarrollados. Y obviamente, ustedes saben, tenemos un sistema de salud pésimo, AFP, todavía no sabemos cómo van a ser. Entonces, claramente vamos a tener un problema gigante en el futuro. Si uno mira las proyecciones, el 2050, la pirámide etaria va a ser un rectángulo etario, que es medio gordito, de hecho un poco más arriba, ¿se fijan? Y los números son bien alarmantes. Si uno los mira en detalle, se pueden dar cuenta de que el 2050, 1/4 de la población va a tener sobre 60 años. Entonces, gente que va a dejar de trabajar y que se va a empezar a enfermar. Y el problema es que la mayoría de esas personas están sentadas acá. Son los que ya tienen 30 años. Porque en 30 años más se viene algo que en el mundo ya se está hablando y discutiendo en todas partes, que es un fenómeno que se llama el Silver Tsunami, como que se nos viene un tsunami de viejos. Finalmente esto va a ser un desastre, creemos, en el sistema público de salud. Ese es el nombre que le puse. Pero obviamente estos son modelos, una proyección de cómo va a ser nuestro país el 2050. Pero el problema es que probablemente la expectativa de vida además va a ir cambiando, porque es algo que no podemos saber cuánto va a cambiar. Y hay un debate súper grande en ciencia. Les voy a mostrar 2 papers que se publicaron en Nature, que es como de las revistas top en ciencia, porque salió este artículo en octubre del 2016, donde se sugería, usando modelos matemáticos, que hay un límite de la expectativa de vida humana, que no podemos vivir más de 117.9 años. Y esto después obviamente se empezó a discutir, salieron no sé cuántos papers diciendo que en realidad esos estudios tenían muchos fallas, y salieron nuevos estudios, y la predicción es que por lo menos hasta el 2070 probablemente vamos a llegar más o menos a los 125. Son muchos años. Y lo que dicen estos artículos es que en realidad el tope no sabemos cuál es, porque esto va a ir cambiando, es dinámico. Obviamente, además, dada la medicina y los cambios en estilo de vida, probablemente vamos a vivir más. Pero el problema ahora, bueno, ¿cuál es la realidad chilena?
Y preparando esta charla encontré cosas que son bien impresionantes. ¿Sabía usted que ¡tarán! El hombre más viejo del mundo es chileno? ¿Quién sabía? Levante la mano. Bueno, salió en todas partes de la prensa, dio vuelta al mundo casi todo. Y esto es bien alucinante porque este señor, Celino Villanueva Jaramillo, tiene 121 años y el récord mundial registrado son 122. O sea, si este viejito vive un año más, rompemos el récord. y es bien heavy la historia, porque este señor era un campesino, se le quemó su casa, quedó en la calle, lo recogieron y no se sabía de su existencia. Y el récord mundial estaba ahora en Japón, una mujer que tiene 4 años menos, hasta que apareció su carnet de identidad y todos quedaron como, oh, en realidad son hartos años. Y este señor sigue vivo. Jaguar, ¿ven? Estamos ahí en el borde, en la cresta de la ola. Bueno, pero también hay muchas especies, no solo humanos, que tienen una longevidad súper alta. No sé si han escuchado hablar de los bosques de alerces en el sur. Tenemos árboles de 1800 años parados. Es bien impresionante, o sea, la vida se puede prolongar a ese nivel. Es interesante, no sé por qué envejecemos, por qué estos árboles no mueren. Y de hecho, hace un par de años se encontró un tronco que cortaron como en los 50, y al contar los anillos, ese árbol tenía como 4060 años. O sea, vivió previo a que se construyeran las pirámides. Ese es el nivel. Y estaba ahí parado hasta que a alguien se le ocurrió cortarlo. Entonces, de alguna forma, ¿por qué estas especies viven tanto? Y cuando uno se hace esa pregunta y ve esta foto, ¿por qué ciertas personas viven tanto? Es difícil de pensarlo. Eso se viene después. Pongan atención. Y el problema de fondo, finalmente es un problema, pongámonos serios, es un problema económico. Porque obviamente tener viejos es súper caro. Y sobre todo acá en Chile, que finalmente lo paga el bolsillo de las personas. Y en un país como el nuestro, donde la mayoría de la gente es pobre, tener un enfermo con Alzheimer, Parkinson, significa que alguien alrededor lo va a cuidar y va a dejar de trabajar. Y estos son los costos. Obviamente Estados Unidos es un desastre en managing, entonces se disparan a medida que aumente la edad. Pero es bien impresionante ver los números. Un paciente con Alzheimer, ¿sabes cuánto se gasta el presupuesto de Medicare de Estados Unidos? De todas las enfermedades crónicas de los viejos. Incluyendo Parkinson, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades. El 20% del presupuesto se va en Alzheimer, una enfermedad que no tiene cura, son puros tratamientos paliativos. Se gastan más de 250 billones de dólares. Y acá en Chile, hace poco, una investigadora que está en nuestro instituto, Andrea Slachewski, calculó cuánto es el costo de tener un paciente con Alzheimer en Chile, y son 2 sueldos mínimos al mes. ¿Por qué? Porque alguien deja de trabajar, se hace cargo, los medicamentos, etc. Entonces, claramente es un problema, y si pensamos que en nuestro país, el 2050, un cuarto de la población va a tener sobre 60, realmente estamos en un problema. Yo realmente creo que todo este desarrollo que estamos ganando lo vamos a perder. Va a ser imposible sostener. Y en este momento lo interesante es que el campo ha estado evolucionando, porque la medicina, de alguna forma, se ha equivocado en el enfoque. Y esto es algo que recién está como resonando en el mundo, y a todo nivel, economistas, salud pública, etc. ¿Y es por qué? Porque ¿cómo atacamos en este momento las enfermedades? Tratando a los enfermos. Y un enfermo ya está enfermo. Entonces, finalmente lo que hacemos es extenderle la expectativa de vida a alguien que tiene una muy mala calidad de vida. Y en general estas enfermedades no tienen cura. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy plástico. Entonces, cuando cruzas un umbral de un daño alto, ahí recién se manifiesta la enfermedad. Pero probablemente cuando te da Alzheimer, tú realmente tenías Alzheimer hace 20 años. Entonces ya pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces ha sido un problema en medicina. Entonces te tratan el Parkinson, pero igual después te enfermas de hipertensión, de diabetes, y terminas obviamente con el clásico bolso lleno de pastillas. Entonces el switch que está sucediendo ahora en medicina, que es para donde va la micro ahora, es que realmente tenemos que atacar la madre de todos los males. Por eso es el título de mi charla. Y finalmente es el envejecimiento. Suena como trivial cuando les digo, ya los viejos se enferman de Alzheimer o Parkinson. Pero ¿por qué se enferman los viejos? ¿Por qué no los niños? Normalmente, sobre todo en las formas genéticas, el niño
nace con la mutación. El embrión ya tiene activo ese gen, pero se enferma cuando envejece. Entonces, algo falla durante el envejecimiento que se manifiesta en estas enfermedades. Y eso es algo que ahora se está demostrando experimentalmente. Entonces, se piensa que si uno entiende por qué envejecemos, cómo envejecemos, y si cambiamos el curso de ese proceso, probablemente, espontáneamente, vamos a bajar la carga de enfermedades en el sistema de salud en general. Entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer es entender bien por qué envejecemos y modificarlo. Se fijan, probablemente va a ser como una cura para todas las enfermedades. Y eso es lo que está pensando en este momento como el campo. Y les voy a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Probablemente si les hago la pregunta, van a pensar rápidamente en algo así. Entonces, uno cuando es viejo, se te gastan las piezas, te duelen los huesos, las articulaciones le faltan aceite, y finalmente como que dejas de funcionar y te mueres. Esta es una visión clásica, y de hecho es divertido porque el campo del envejecimiento, hasta hace muy poco no era un campo serio, era como científicos chantas que estaban buscando el elixir de la juventud. Pero hoy en día sabemos que esto en realidad no sucede así, es un proceso controlado, un proceso biológico, regulado, conservado en la evolución. Les voy a mostrar más o menos lo que se sabe. Y esto ha sido también un cambio de paradigma, porque hasta hace muy poco no era interesante estudiar el envejecimiento, porque uno se desgasta y se acaba, ¿no es cierto? Y esto es una discusión mundial, entonces obviamente el factor daño, deterioramiento es importante, porque hay envejecimientos que van más por una línea patológica y envejecimiento saludable, eso es lo que uno sabe, entonces la idea es tratar de entender cómo desviar esas rutas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el campo recién en el 2014, o sea, esto es súper reciente, hace 3 años, salieron 2 papers súper clave de definiciones y finalmente se llegó a un consenso mundial para definir los pilares fundamentales del envejecimiento. O sea, qué procesos biológicos controlan cuándo y cómo envejecemos. Y donde son procesos biológicos, están mediados por moléculas. Y si están mediados por moléculas, las podemos modificar. Eso es el mensaje importante. Y estos son los pilares. Bueno, se me movieron las diapos, un problema acá de formato. Hay distintos componentes, voy a destacar 2, porque voy a hablar de ellos. Problemas energéticos, la mitocondria, cómo sensamos los nutrientes, hay todo un tema con eso. Y la pérdida de la homeostasis de las proteínas, que es lo que estudiamos en el laboratorio. Pero eso fue súper clave, porque finalmente logró definir un campo ahora con más rigor, donde realmente esto es lo que determina cuándo envejecemos. Y de hecho estos procesos se definieron, ¿por qué? Porque no son solo importantes para los humanos. Las mismas moléculas, los mismos genes regulan cuándo una mosca envejece, cuándo un gusano envejece, cuándo una planta envejece, cuándo un humano envejece. Y esto dio origen a una nueva disciplina que es súper reciente, que se llama la gerociencia. Y la gerociencia, de alguna forma, trata de mezclar 2 mundos. El mundo clásico de la biología de las enfermedades, que es lo que hemos estado estudiando por décadas, y la biología del envejecimiento. Y esto en su conjunto dio origen a la gerociencia. Y lo bonito es que el concepto de gerociencia fue, de nuevo, el jaguar, generado por un chileno, Felipe Sierra. Él estuvo acá en Chile un par de años, se aburrió de nuestro sistema mediocre y se volvió a Estados Unidos. Y él en este momento es el director del National Institute of Aging. Él, chileno, es el que decide qué se financia y cuándo y cómo. Un tipo que toma las decisiones nacionales en Estados Unidos. Y él definió este concepto que es la gerociencia, que se define como un campo interdisciplinario que trata de buscar la relación entre enfermedad y envejecimiento, pero la gracia es que tiene una visión súper holística, no es solo biología, que es lo que a mí me interesa. Esto mezcla distintas dimensiones de lo humano, entonces está metida la sociología, la psicología, la economía, etcétera, etcétera, la medicina. Y nosotros, para contarles al que le interesa, hace 2 años generamos el primer centro de gerociencia en Chile. Acá tenemos casi 200 investigadores juntos trabajando en este tema, en aspectos no solo científicos, biológicos, también estamos estudiando un grupo de 300 viejos, tratando de determinar por qué algunos van a seguir por un camino de un envejecimiento patológico y quizás termina en Alzheimer y Parkinson y otros saludable. ¿Y por qué hacer eso? Porque la genética local es distinta, nuestros hábitos son distintos y tenemos metidos sociólogos, economistas, etcétera, para tratar de determinar variables socioeconómicas también, educacionales.
Obviamente todo esto va a determinar en conjunto cuál va a ser nuestro destino. Entonces es algo bien bonito que está sucediendo, pero está realmente en pañales. Pero el gobierno se dio cuenta de que estamos en un problema. Se nos viene en 30 años el Silver Tsunami. Entonces, ¿qué buscamos? Entonces, en general, cuando uno empieza a hablar de esto del envejecimiento, todos piensan, extender la expectativa de vida. Y ahí hay un problema ético, ¿no es cierto? Porque en teoría, si uno analiza la literatura y lo que se sabe, en teoría, uno podría en algún momento vivir por siempre. O sea, hay árboles que viven 4.000 años. Eso se podría hacer, si uno entiende bien el por qué envejecemos. Todo es modificable. Pero realmente lo que busca el campo es tratar de disminuir la etapa de enfermedad. Entonces, este es otro concepto que acuñó Felipe Sierra, este chileno, que en inglés se llama el health span, que es la ventana, la expectativa de salud. Entonces ya en el campo ya no se habla de expectativa de vida, porque hay un problema ahí. Entonces ahora lo que tratamos de modificar es la expectativa de salud. Y ojalá ser como los centenarios. Probablemente algunos de ustedes han conocido centenarios, son viejitos que viven 110 años, se tropiezan y el otro día se mueren. ¿No es cierto? Es lo que uno quisiera. Y no estar años con cáncer, 15 años con Parkinson, etc. Pero obviamente si uno modifica los pilares del envejecimiento podría suceder en que todo se mueve, ¿no es cierto? Estamos más saludables, dado que el envejecimiento es el factor de riesgo principal para enfermarse y además terminaríamos viviendo más. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Hay que hacer el experimento. Entonces, ¿podemos intervenir en el envejecimiento? Busqué esta foto, es una foto real. Gente que tomaba aceite de serpiente. Y acaba de hacer un paper que tal vez era verdad, que hay unos componentes ahí medio... Bueno. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo uno podría intervenir en el envejecimiento. Hablando con mi hija, me dijo, pero papá, esto ya se sabe, ya se publicó. Acá está. O sea, tantas vueltas ahí, horas de trabajo, desvelándose. La piedra filosofal, listo. Da vida eterna. Transforma todos los metales en oro y además cura todas las enfermedades. Tenemos que cambiarle el título a nuestro centro, el centro de la búsqueda de la piedra filosofal. Pero en realidad lo que más se sabe es esto. Ya conocemos no el antídoto, perdón, no el elixir, sino el antídoto del elixir, ¿me entienden? Entendemos qué es lo que hace que envejezcamos más rápido. Y no es trivial lo que les voy a decir, porque está fundamentado en evidencia súper sólida de más de 15 años de investigación. Entonces, al parecer, uno de los modificadores claves del curso del envejecimiento es la dieta. Todos ahí empezaron a poner atención. Ya, los caché, así que las pizzas, esas, vamos a cambiar por ensalada. El próximo fin de semana vamos a tener comida vegana. Pero en realidad esa no es la respuesta, porque yo leo papers, así que les puedo decir exactamente lo que tienen que hacer. Llame ya. Hay dos modificaciones que uno puede hacer para cambiar la dieta y aumentar la expectativa de vida. Una es comer menos y otra es comer intermitentemente, comer, no comer, comer, no comer. Y esto se ha hecho, o sea, en todas las especies que a ustedes se les pueden ocurrir, desde gusanos, moscas de la fruta, la drosófila, que probablemente los que les gusta la ciencia han escuchado, ratones, monos. Entonces les voy a mostrar solo los datos de monos porque son como nuestros primos cercanos. Fíjense en este experimento, el pobre estudiante de doctorado que tuvo que seguir los animales por 30 años, está a punto de graduarse, le queda un mono vivo, está feliz, va a sacar la tesis. Esas cosas suceden. Entonces miren estas curvas, sobrevida, cómo van muriendo. Este es el 100% de los animales, esto es la dieta normal, el pellet clásico, fruta, etc. Y más o menos a los 30 años están vivos solo el 20%. Y solo si cambia la dieta, no hacen nada más, el mono vive la misma vida, juega lo mismo, etc. A los 30 años más del 60% está vivo. Pero dice, está vivo, pero está mal. Pero no es así. Se pueden decir garabatos acá. Yo me he fijado. Miren la foto. Este es un mono normal de 30 años y miren el mono con restricción calórica. Tiki-taka. Miren la diferencia. Este está como, no quiero más. Y este, ¿qué te pasa? ¿Se fijan? Pero es bien impresionante. Y esto se ha hecho muchos estudios. Estos son estudios como
multicentros, trabajar con monos súper complejos. Acá hay todo ultra regulado, para que no se asusten. Pero son papers en science, papers de verdad. Y esto se ha hecho, como les decía, en especies y también funciona con la dieta intermitente. Pero eso tiene un problema. Entonces, en realidad, si ustedes lo piensan bien, el elixir de la juventud está a la mano, es gratis. Cierre la boca. No coma tanto. Pero obviamente no es muy aplicable. ¿No es cierto? La comida nos da placer. Nos gusta comer, si no, no seríamos como somos. Finalmente, lo que queremos es tener una píldora, tomarse la píldora y no envejecer, ¿no es cierto? Porque esto realmente no sabemos tampoco, si es que no comemos, qué efecto va a tener también pasar ese mal rato. Obviamente va a afectar, porque, de nuevo, la gerociencia es un campo súper holístico. Y de hecho es divertido porque he ido a meetings, ahora que me metí en el campo, a meetings de aging, y esto se sabe de los 70, estos white papers de los 70 en esto mismo, y hay científicos que ellos practican la dieta intermitente y uno los ve terrible, flacos, les cuelga la piel, todos canosos, entonces como, no, no funcionó. No funciona en humanos, en monos sí. O sea, estamos escribiendo ese paper ahora. Pero quería conseguirme fotos, porque yo lo vi, era como, oh, pobre. Le faltaba placer en su vida. Entonces obviamente necesitamos una píldora o una droga que haga esto. Y sabía usted que lo más cercano al elixir de la juventud se descubrió en Chile, en Isla de Pascua? Es verdad. Y probablemente va a funcionar en humanos. Entonces, hubo una expedición el 64, hace mucho tiempo, unos canadienses estaban estudiando la población pascuense y en el barco venían también biólogos, había un microbiólogo y tomó muestras literalmente de tierra al lado del Moai. Entonces ahí el magnetismo en la luna y todas las cosas generó esta bacteria súper rara que es una especie nueva. Se fijan que es muy linda, se llama Streptomyces hygroscopicus, porque tiene esta forma como de espiral, como espirales. Y esta bacteria produce, en ese tiempo se descubrió que producía como moléculas como antihongos, estaban buscando antibióticos, ese tipo de cosas en ese tiempo. Y esta molécula le pusieron rapamicina, de Rapa Nui, es súper famosa. Y esta gente trató de como armar una empresa, no pasó nada, finalmente estas como patentes de bajo presupuesto se movieron. Obviamente, ¿quién la tiene ahora? Pfizer y otras dos mega empresas que se forran millones de dólares al año. Y de verdad, y a Chile le llega a 0 pesos. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas de protección de nuestros recursos naturales. Aún no tenemos. O sea, si hoy viene alguien a Isla de Pascua a tomar la misma tierra, no está protegido, a diferencia de los países desarrollados. Y esta droga se usa en este momento, por ejemplo, porque inmunosuprime, entonces para evitar los rechazos de órganos cuando hacen trasplantes. O sea, si ustedes mañana le hacen un trasplante, van a tomar rapamicina, le van a pagar a Pfizer por la droga. También se usa ahora en terapia contra el cáncer. Y lo interesante es que se descubrió en múltiples especies de que la rapamicina tiene un efecto potentísimo en extender la expectativa de salud y la expectativa de vida. De nuevo, en múltiples especies. Y solo les muestro este estudio que también se publicó en Nature. Algo muy simple. Normalmente cuando hacemos experimentos en ratones les inyectamos cosas, dosis súper altas, tratando de ver efectos, ¿no es cierto? Y acá decidieron hacer un experimento lo más cercano a la realidad. Entonces los pellets del ratón que come todos los días le pusieron rapamicina, baja dosis. Entonces estos ratones toda su vida comieron rapamicina o el placebo. Y además este paper es alucinante porque normalmente cuando hacemos ciencias, biomedicina, ocupamos como clones, cepas puras. Entonces finalmente es como que estudiara solo a Juanito Pérez y es súper difícil de extrapolarlo al resto de la población. Y acá ocuparon poblaciones gigantes de ratones con genética, lo que llamamos mixta. Entonces un experimento súper bueno. Y en 2 centros distintos además, como un mega paper. Y acá solo al hacer esto, ponerle rapamicina, de Rapa Nui, recuerden, estos pellets, los animales vivieron 15% más, solo comiendo rapamicina en los pellets. Y esta es la expectativa, el efecto mayor que se ha descrito en la historia del planeta en aumentar la expectativa de vida. Es así de simple, y esto es muy reciente. De hecho, salió portada en el New York Times porque pensando en estas proyecciones matemáticas de cuánto tiempo podríamos vivir,
apenas salió este estudio, apareció esto. Bueno, ya están naciendo niños que podrían vivir 142 años. Si le sumas el 15%, es posible. Hay una posible estrategia. Así que estoy armando una pyme ahora. Cereales con rapamicina. Les voy a dar... porque esto podría ser posible, realmente. Poner un poquitito, enriquecer los cereales. De hecho, es divertido, porque hace poco estuve en Suiza hablando con uno de los tipos que está como en el board de Nestlé. Me contaba que el futuro de los alimentos, que están los suizos ya trabajando en esto para los próximos 30 años, son los alimentos bioactivos, que hagan cosas biológicas a tu sistema para evitar enfermedades. Entonces, quizás ponerle un poquito de rapamicina a los cereales en la mañana nos vendría bien. Entonces, hoy, no se alcanza a leer lo que puse ahí. Elixir of Life, Guarantee. Entonces, claramente ya podríamos tener una droga que está garantizada, que probablemente en mamíferos va a extender la expectativa de vida. Pero el problema de la rapamicina, un poco más complejo molecularmente, porque ataca como dos tipos de moléculas, la buena y la mala. Entonces, la que produce estos efectos en la expectativa de vida, pero además tiene efectos súper malos en metabolismo. Entonces, no podrías tomarla siempre, terminarías enfermo de otras cosas, inmunosuprimido. Entonces, el challenge ahora era generar moléculas específicas para el blanco bueno, ¿no es cierto? Y de hecho, este centro, que es el Back Institute, que está trabajando con nosotros en nuestro centro de gerociencia, ellos descubrieron moléculas, modificaron la rapamicina químicamente para hacerla más específica, mejor, y generaron un spin-off que se llama Mountain Biotechnologies. Entonces, el año pasado, nosotros en el laboratorio logramos armar un acuerdo con ellos, porque tengo una misión, que es devolverle la rapamicina a Chile. Entonces vamos a probar estos Rapalox, que son los análogos a rapamicina, moléculas mejoradas de la rapamicina que en Chile en modelos de Parkinson, para después llegar, ojalá, Alzheimer y envejecimiento. Entonces eso está en curso ahora, pero va a ser súper lindo, porque si se hace acá, va a haber propiedad intelectual chilena y algo va a quedar amarrado. Entonces en eso está. Pero hay otras intervenciones que vienen de la ficción. Obviamente, Drácula tenía su propia fórmula, que era tomar sangre, sobre todo de mujeres bellas. Pero esto, uno dice, Drácula, ciencia ficción, pero viene fanáticos, como acá en Chile, no sé por qué, de los vampiros. Debe ser por algo, quizás leyeron los papers, que les voy a mostrar ahora. Entonces, esto que suena tan descabellado, ¿no es cierto? Es como chistoso. Ver sangre, la vida eterna, y la copa con sangre, no es tan loco. Hay estudios, fíjense, este 2014, un super journal de medicina, donde se probó cuál es el efecto, súper simple el experimento, de la transfusión sanguínea en la expectativa de vida y la calidad del envejecimiento. Entonces ocuparon una técnica que era súper famosa en los 50 y después como desapareció en ciencia, y ellos la revivieron, que se llama la parabiosis. Entonces toma dos animales y les conecta los sistemas circulatorios, entonces la sangre entre los dos animales se empieza a mezclar. Entonces mezclaron a un viejo con un viejo y a un viejo con un joven. Y el ratón viejo conectado a la sangre de un ratón joven mejoró su como calidad de la salud en forma impresionante, que es lo que está acá. Y de hecho impactó sus capacidades cognitivas, la plasticidad neuronal, etcétera. En test, estos ratones solo por tener infusión de sangre joven mejoraron su capacidad cerebral. Es bien impresionante y hay muchos papers en esta línea ahora. Obviamente es controversial, gente dice que sí, que no, pero este concepto de parabiosis se está usando y se puede hacer en humanos. Transfusión sanguínea es algo que se hace. Entonces, no me acuerdo, se empeoró. No era... Fue, claro. Pero obviamente siempre hay emprendedores, ven el paper, estos papers salen en CNN, en todas partes, obviamente. Es porque son muy poderosos en términos del concepto. Quizás Drácula estaba en lo cierto, ¿no es cierto? Es muy importante saberlo. Y hay una empresa, encontré esto preparando esta charla, que se llama Ambrosía, no el restaurante, una empresa en California, que compra sangre y paga N, o sea, te sacan sangre y te pagan $100. Imagínate un estudiante de doctorado que no tiene ni uno, estaría todo el día ahí sacándose sangre. Y después hay gente con plata que se lo engrupieron con estos papers y se inyectan sangre para mantenerse ahí joven. Y adivinen quién está en la lista. Pero póngale nomás que aún no vendo todas las propiedades. Pero volvamos al dilema de Drácula. Si ustedes piensan esto con criterio científico, ¿cuál es el problema?
los experimentos de parabiosis son de transfusión sanguínea, pero Drácula se toma la sangre. Entonces, hay un problema, hay que definir la ruta, el delivery, como decimos en inglés. La ruta de entrega, si es vía oral o intravenosa. ¿No es cierto? Y yo creo que Drácula tiene una tradición mucho más ancestral de que esto funciona. Entonces, se han hecho experimentos para ver, yo no sé por qué lo hicieron, de verdad. Encontré este paper y no lo podía creer. Porque, ¿cuál es la hipótesis? Pero bueno, resultó. Lo que hicieron, dijeron, tal vez Drácula tenía razón y hay algo en la sangre joven, hay un factor X, que al comerlo, ¿no? Inyectarlo, nos rejuvenece o evita que envejezcamos, que hay dos formas de verlo, ¿no es cierto? Y en este paper, que fíjense, 2017, ustedes están ahora viendo literatura muy reciente, lo que hicieron fue tomar distintas especies, o sea, ver si esto pasa en la evolución en distintas especies, y lo que hicieron, tomar levaduras, que son hongos, levaduras que van creciendo, y cuando están viejas, hacen un extracto y lo usan para generar alimento a la levadura. Entonces la levadura la alimentan con extractos de levadura vieja o levadura joven. Después con las moscas hicieron lo mismo, un molido de moscas, el alimentar con moscas, más toda la otra comida, un suplemento obviamente, moscas jóvenes o moscas viejas a una mosca y ver cuánto vive. Pero hicieron lo mismo en ratones, sacaron músculos, porque obviamente un ratón puede comer carne, mezclaron esas carnes de animal viejo, animal joven, con los pellets. Y lo que vieron es que la expectativa de vida cambió en los 3 casos. Entonces hay algo, ¿no es cierto? Muy raro. En los animales jóvenes que puede cambiar el curso del envejecimiento. Entonces, tal vez deberíamos comer bistec de vacas jóvenes, no sé. Estoy pensando, nueva pyme, voy a hacer 2 empresas después de esta charla. Y ahora les voy a contar en 1 minuto, porque yo creo que ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? 0. No sabía que tenía un reloj. No me dijeron, no es mi culpa. ¿Qué hacemos acá en Chile? A mí me interesa la homeostasis proteica. Entonces, uno de los problemas que pasa en el envejecimiento, que es clave, es que el equilibrio de las proteínas, que probablemente le estoy hablando en chino, decae. ¿Qué significa eso? Entonces, las proteínas son como los legos de las células. Es lo que hacen la pega y forman la célula. O sea, son las proteínas que forman las estructuras, lo que uno ve en el cuerpo, ¿no es cierto? Son puras proteínas. Y los que hacen la pega, ¿no es cierto? Las enzimas, etc. Y estas proteínas, normalmente el proteoma se mantiene en un estado, entre comillas, saludable, porque hay toda una maquinaria que está monitoreando esto, arreglando proteínas dañadas, eliminando las proteínas dañadas, reparando. Y esto se llama una red, que es la red de homeostasis proteica o proteostasis, que es un concepto que se acuñó en el 2008, que es la conjunción entre las dos palabras. Entonces, toda esta maquinaria mantiene las proteínas funcionando, para que seamos lo que somos, pero cuando envejecemos, esto empieza a decaer. Y esto está exacerbado en las enfermedades cerebrales, por eso me interesó este tema, y en realidad vengo de allá y de ahí llegué al envejecimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, la característica común es que se empiezan a acumular, hay como patacones de proteínas alteradas, como tóxicas. Y eso es lo que mata a las neuronas. ¿Por qué? Porque la proteostasis falló. Entonces eso es lo que estudiamos y hemos estado ya por 10 años generando estrategias para mejorar la homeostasis proteica en enfermedades y ahora la estamos aplicando en envejecimiento y les voy a mostrar un resultado. Entonces esta es una forma de verlo fancy, a ver si lo logran entender. Es una red. Entonces todos los procesos moleculares que mantienen las proteínas en forma sana en el cuerpo están interconectados, son dinámicos. Eso es lo que muestra como estos valles. Tienen una capacidad elástica, ¿no es cierto?, de responder y de acomodarse y de volver como al equilibrio. Pero cuando envejecemos, esto se rigidiza y empezamos a acumular proteínas alteradas. ¿Se fijan? Y nos enfermamos. Si esto es muy exacerbado, bueno, te da Parkinson, te da Alzheimer. Entonces lo que estamos haciendo, que es ultra sofisticado, estamos haciendo terapia génica, que eso significa usar virus de la naturaleza en que nos modificamos para meterles un gen terapéutico y usarlo como un vehículo de entrega de un gen a las neuronas. Es algo que se está haciendo, no sé, pues, si se vieron las noticias, hace un par de meses se aprobaron 3 terapias génicas en Estados Unidos. De hecho, lograron recuperar de la ceguera a pacientes, cosas de ese tipo, así, es bien impresionante. Y nosotros hemos estado trabajando con una empresa pionera en el mundo, Janssen, en esto de terapia génica, es la primera en el mundo. Y al que le interese la terapia génica, porque no tengo tiempo, hoy voy a presentar en el Congreso Futuro el próximo viernes sobre terapia génica. Así que todos invitados.
Es la competencia. Les voy a mostrar un experimento. Que, lamentablemente iba a venir Felipe Cabral, un postdoctorado de Brasil que está trabajando acá, que tuvo un problema en la espalda y no pudo venir. Y él hizo estos experimentos. Él trabaja con animales envejecidos, experimentos de 2 años, una cuestión, no sé, frustrante. Entonces, él ocupó este método que se llama, es una forma de ver, porque los ratones no hablan, entonces, si se le olvidan las cosas, no le pueden preguntar, oye, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Ratoncito. Y el ratón, entonces uno se las tiene que ingeniar para poder ver si su capacidad cerebral, cognitiva cambió o no. Entonces, muchas formas, son juegos, básicamente. Y uno de ellos es esto. Entonces, normalmente a un ratón, si ustedes le muestran objetos iguales, los explora y se aburre, porque ya los conoce. Y si después cambian un objeto y ponen un objeto nuevo, el ratón va a explorar mucho más, lo pueden medir con automatizados, con cámaras y programas, va a explorar mucho más el objeto nuevo. Pero obviamente cuando envejece, se empieza a desmotivar, se le olvida que el nuevo es nuevo, era el viejo, qué sé yo. Y eso uno lo puede medir. Entonces, durante la vejez, como que baja esta capacidad de reconocer el objeto nuevo, pero obviamente siempre hay excepciones en la naturaleza, como ustedes saben. Entonces, lo que hizo acá Felipe es un experimento en que puso en el hipocampo, súper sofisticado, inyectó en el hipocampo, que es la zona donde almacenamos nuestras memorias, estos virus para entregar un factor que mejora la red de la metastasis proteica, que hemos estudiado por años. Y después midió la capacidad, porque ya habían perdido su capacidad cognitiva. Y lo que él vio es que la puede recuperar. Y de hecho, al nivel de un animal joven. Súper interesante. Entonces, en este caso está viendo reconocer objetos nuevos o hasta reconocer la posición nueva. Como que lo moviste un poco para el lado y se da cuenta que le corriste el objeto. Son experimentos súper lindos que están en curso, todavía no se publican. Así que se me acabó el tiempo, entonces quería pasar un dato. ¿Dónde está Nicolás Alonso? Se escondió, está atrás. Ahí. Gran periodista y escritor. Acaba de sacar un libro, bueno, yo estoy en uno de los capítulos, pero un libro bastante impresionante, creo yo, donde escribe 11 historias. Él no es científico, ahora hay muchos libros de ciencia dando vuelta, escritos por científicos, él es periodista. Entonces tiene una visión más de afuera, entonces estuvo súper bueno. Y describe un poco las motivaciones, cómo 11 personajes llegaron a ser científicos y cómo es hacer ciencia en Chile, que es aperrar todo el rato sin ni uno, ¿no es cierto? Y además al leerlo, ustedes que están acá probablemente son el público ideal para el libro de Nicolás, se van a dar cuenta de que acá en Chile hay una cantidad de fenómenos y descubrimientos únicos en el planeta que nadie sabe. O sea, el jaguar multiplicado por 1000. Yo quedé plop porque soy científico y leí cosas que no tenía idea, de otras áreas, humanidades, antropología, etc. Y está muy bien escrito, porque además muestra como el lado humano. Así que le pueden pedir autógrafos. Y los dejo con links del laboratorio y los 2 centros donde estamos trabajando en neurociencia y envejecimiento. Eso. Sí, de hecho, eso fue lo que se me olvidó decir, que Claudio dirige el BNI y es profesor asociado al GERO. Es que uno se emociona con las presentaciones. Levanten la mano que tiene preguntas. Ajá, ok. Hola, mi nombre es Claudio Costa, por acá estoy, acá. Quería saber tu opinión respecto a las consecuencias, bueno, acá, a la consecuencia de los fármacos que influyen en la producción de deterioro cognitivo. Esto a raíz de que, por ejemplo, en un diplomado que hice de evaluación neuropsicológica y psiquiátrica de adultos en la UC, un catedrático de Barcelona, especialista en el área, menciona que hay muchos papers que no los pueden publicar, que tienen relación con que todos los fármacos, desde antidepresivos o déficit atencional, etcétera, que ya se los dan desde pequeños y de ahí en adelante, todos, sin excepción, provocan deterioro cognitivo. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que te estoy diciendo. Sí, me parecería muy raro, porque son moléculas, finalmente, yo no soy psiquiatra,
pero entiendo que la diversidad de fármacos también tiene que ver con la diversidad de moléculas que atacan, la diversidad de neuronas, de circuitos. Entonces es muy difícil pensar en que exista un problema común. Me cuesta creerlo, suena más como a teoría de la conspiración. Y segundo, no soy psiquiatra, así que me pareciera raro. Probablemente si uno, obviamente, estás interviniendo el sistema nervioso, pero ahí, claro, quizás te empeora un poco tu capacidad cognitiva, pero dejas de tener esquizofrenia o no estés deprimido, no sé. Yo creo que al final es un balance. Hola. Oye, un poco lo que me mostrabas con este experimento de darle sangre de ratón nuevo o ratón joven a Ojalá no ratones tengamos viejos. psicópatas en esta sala porque vamos a tener problemas. No, Van a sería empezar re a bueno para que se desaparecer acaben las plagas de ratones. No, pero de verdad, ¿qué le pasa al ratón joven? Y en definitiva, Probablemente empeora. o sea, lo más probable, pero en definitiva, toda la ciencia que tiende a, ¿no es cierto?, a extender la vida, a hacerla más llevadera, en fin, pero eso no se ha traducido, no lo han medido. La pregunta es si científicamente o hay estadísticas, si la extiendes, la juventud no se traduce en un envejecimiento más repentino y brusco. O sea, no es Lo que la se ha misma visto, energía porque que se reparte en distintos, ¿cachai? es una muy buena pregunta, porque uno diría, ok, al hacer una intervención como la rapamicina, los animales viven más, pero la ventana de vejez es la misma. Pero lo que se ha visto es que no. ¿Por qué? Y esa es la demostración de que el envejecimiento es el factor de riesgo, o si no, la causa de las enfermedades. Entonces, cuando uno aumenta la expectativa de vida, espontáneamente los animales viven más tiempo saludables. Porque si te fijas, en las curvas de los monos, no sé, las fotos que les mostré, están corridas 15%, pero tú miráis las fotos y los animales se ven súper distintos. Entonces yo creo que es por eso, porque en realidad es muy difícil disociarlas, porque son causa de lo mismo. Acá, hola, mi nombre es Karina, súper interesante lo que expones. Me quedo con una de las partes donde te indicas que una de las mejores formas para extender la expectativa de vida es mejorar la alimentación. Respecto a ese punto y la contradicción que tenemos actualmente, porque la alimentación saludable, lo que creíamos hace 10, 20 años que el pollito, los huevitos, la fruta, ya no es tan saludable como debiese ser, por un tema ético de las empresas, bueno, lo que sabemos, antibióticos, en los salmones, un montón de cosas que la gente está restringiendo lo que aparentemente era la comida saludable y buscando otras vías. ¿Cuál es tu visión de este tema? Si queremos alimentarnos sanos, pero a la vez no estamos consiguiendo comida sana. No, es una súper buena pregunta. De hecho, dado que solo hay 20 minutos, tuve que sacar la mitad de las diapos y ahora me puedo extender por 20 minutos. En los estudios, porque obviamente esto se sabe hace 20 años, que tú comes menos o comes intermitentemente y vives más, entonces la pregunta obvia es, ¿qué es lo que comemos que hace que vivamos menos? Entonces no es la comida saludable ni cuánto comemos. Entonces, obviamente lo que se ha hecho es hacer experimentos en que le quitas la comida y le empiezas a devolver los componentes individuales para saber si son los lípidos, las grasas saturadas, el azúcar, etcétera, etcétera, los aminoácidos. Y se llegó, esto es ayer, o sea, se sabe ahora, hay 2 aminoácidos específicos de toda la dieta que si tú los sacas tienes el efecto de no comer. Entonces, hay algo en esos aminoácidos que cambian, probablemente generan de todo tipo de cosas, radicales libres, cambian nuestras respuestas celulares y solo modificando esos 2 aminoácidos puedes extender la expectativa de vida. Entonces, probablemente esto de la... porque hay como un cliché también de la vida saludable porque te ves estéticamente bien, pero finalmente esto tiene que ver más con la expectativa de salud. ¿Te fijas? Y lo que se está viendo en esto es que probablemente vamos a poder comernos el medio bistec, pero si logramos eliminar esos 2 aminoácidos no va a ser tan malo. ¿Me entiendes? Entonces para allá va esto. Es mucho más sofisticado y es interesante. ¿Ah? No me acuerdo. O sea, están... No, la borré. Pero si hacen Google lo van a encontrar. O me escriben y yo les envío el paper. Pero bien impresionante, no solo 2 aminoácidos. Porque
porque vamos a poder generar alimentos sin esos 2 aminoácidos. Ahí hay un mega business, para el que le interese. Acá. Hola, yo estaba pensando, ya que vienes del campo como de lo neurodegenerativo, a propósito de ciertas memorias, por ejemplo, que no perecen nunca, que incluso en estudios sobre Alzheimer, por ejemplo, cuando ponen música, son recuerdos que en el fondo se ve que no han tenido ninguna alteración. Si hay algo de estudios que refieran a ese campo que se ha podido extrapolar como al funcionamiento de otras células, por ejemplo, aquellas que tienen muerte programada, digamos, con periodos mucho más breves, si hay algo de eso, digamos, ya que son células también, que se ha podido pensar como para esto del prolongamiento de la vida, digamos. No, el tema de la memoria y el envejecimiento tiene que ver más que nada porque hay un decaimiento general del funcionamiento neuronal. Y el problema de la memoria, porque la memoria se divide en subtipos de memoria, es súper complejo, como en términos simples hay memorias a corto y largo plazo, y eso significa que se regulan por circuitos distintos y en términos como eléctricos de cómo disparan esos axones, también uno los puede hasta ver, registrar y son diferentes. Entonces finalmente son procesos distintos, entonces en general cuando te empiezas a enfermarte de Alzheimer, empiezan primero a fallar las memorias como más a corto plazo, pero igual depende un poco cómo evolucionen los pacientes. Pero respecto al envejecimiento, acá el tema, yo creo a futuro, si es que uno quiere como preservar todo nuestro ser, va a tener que ir de la mano con una intervención muy temprana, porque cuando esas sinapsis desaparecieron no hay vuelta atrás, no va a hacer magia, a menos que ocupemos la piedra filosofal, no había pensado en eso. Yo sé que aquí hay muchas preguntas, pero tenemos que cortar. Se acabó. Pero hagamos pero hay una cosa que es graciosa de esto, que tenemos Lo siento, cuando hacemos un break... este es el que funciona. Cuando hacemos un break, la gracia es que la gente se puede acercar y conversar y terminar de preguntar. Así que cerramos acá las preguntas, hacemos un break y todos conversamos. Y más así se hacen amigos, los que están solos se acercan, pinchan. Es un momento de acercamiento, ¿cachai? Esto es un club, es un momento de cercanía. Así que démosle un aplauso y pasemos al lado íntimo. Hagamos un break de 10 minutos porque vienen los chicos de Data Chile a explicarnos las maravillas posibles de la nueva plataforma que va a revolucionar la visibilización de datos para todos, abierto para todos. Quédense y estamos. Y además que nos queda la tómbola.